bienvenidos a una nueva sesión de este conversatorio que hacemos en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estas últimas semanas, bueno, hemos estado revisando tal vez algunas cosas que son nuevas para el diplomado, que no se cubrieron, como lo del árbol organizacional. Toda esa información está subida en el sitio del curso, para los que quieran bajar artículos o el mismo árbol de estrategia y táctica, todo eso está ahí publicado. Y hoy supe por ahí, ustedes saben, los pajaritos habladores me dijeron que teníamos algunas inquietudes. Aquí en Chile le decimos pajarito hocicón, porque abre la boca, abre la sanguchera. Bueno, así que Sí, después supe que de Luis Miguel terminemos tenía una pregunta. ¿Qué? Sí, Luis Miguel, y creo que Gustavo también, pero antes de que terminemos la sesión del día, acuérdame que hay unos lo que llaman anuncios parroquiales. Sí, Sí, que que lo quiero hacemos hacer al un par de principio ellos. y al final. Ok. Los anuncios parroquiales son del mismo tema que estamos organizando y por conducir un programa de certificación para gerencia de proyectos de construcción con cadena E, crítica y salida de restricciones. e infraestructura. E infraestructura, exacto, como para que se... Construcción, pues en ese Sí, sentido que yo abarque. sé, Eh, pero suena mal. sí, exacto. Entonces, es un programa de certificación que vamos a hacer en conjunto con un par de profesores argentinos de mucha experiencia y que nos han ayudado a demostrar el valor que produce cadena crítica en ese ambiente y sector. Probablemente ahora en una semana o dos vamos a estar haciendo un webinar para explicar y contar acerca de cómo cadena crítica impacta este sector también y lo que pretendemos hacer con el curso de certificación. Entonces tenemos unos videos, materiales, se los vamos a compartir a ustedes y lo que publiquemos en LinkedIn, obviamente, les pedimos que hagan retransmisión de los mismos. O Ese sea, eran los toda la anuncios difusión va a parroquiales. ser bienvenida, pues. Sí, exacto. Con mucho gusto. Esto va a ser de alcance continental. Yo no sé si vamos a trascender algún océano por ahí. Por el horario lo dudo, porque va a ser de 7 de la tarde, hora argentina, hasta las 9. Entonces, para los países europeos, y los miércoles. Entonces, los países europeos se les toca de madrugada, no creo que... No, yo creo que va a quedar en este continente nomás y Sí, pues lo vamos en a el hacer. uso horario. Sí, Exacto. sí, pues, Bueno, a ver, yo les tengo que hasta... contar que terminé el mes pasado un curso de estructuras liberadoras y había 6 participantes de España. Eran las 18 horas de Argentina. Y había 6 de España. O Así sea, que... el que quiere puede, pues. Está claro. Eso es correcto. Bueno, Luis Miguel, ¿qué tiene en su Al cabeza, por agua. favor? Sí, Dejemos que lo exprese. sí, correcto. Digamos, la inquietud es, a partir de los principios de TOC, ¿cierto? ¿Cómo se podrían formular orientadores estratégicos que apoyen un mejor desempeño de los gerentes que trabajan sus fábricas con TOC? Unos orientadores estratégicos serían como aquellos elementos que en un momento dado, pues indudablemente no llevan a que se apliquen y de una vez produzcan resultados, sino que implican, como su nombre lo dice, ser implementados a través de unos esfuerzos que pues son de mediano y largo plazo. Yo podría pensar que, por ejemplo, quizás orientadores pudieran ser como utilizar los procesos de razonamiento de TOC o aplicar los árboles de estrategia de estrategia y táctica, o quizás, por ejemplo,
la implementación de un tipo de organigramas como lo que se formuló y se trató en las dos últimas sesiones. Bueno, coloco pues como esa inquietud. Pero mi primera pregunta es, ¿quiere medir el desempeño del gerente? ¿Quiere medir Más, hasta qué nivel? O sea que son varias cosas las que uno puede medir. Puede medir el desempeño del gerente o puede medir hasta qué punto el gerente está haciendo las cosas que hemos acordado que haga. O sea que hemos acordado, quiero decir, han acordado dentro de la empresa que tienen que hacer cada uno. sí, ¿Cómo? más bien que medir el desempeño es asegurar, pues, el desempeño, ¿sí? Pues el desempeño, pues, es la preocupación de todos. La promesa de desempeño, por ejemplo, uno va, digamos, a dos equipos de fútbol, por ejemplo, Brasil y Perú. Entonces, O Brasil Argentina, perdón. eh, entonces, digamos, Brasil aplica procesos, aplica esfuerzos, aplica principios, ¿cierto? Y en últimas termina teniendo un desempeño que lo ve todo el mundo y que producto de ese desempeño, pues vienen asociados todos los beneficios que son lo que el desempeño da. Hay otro equipo, puede ser por ejemplo Perú, entonces aplica los procesos, aplica los mismos en un momento dado principios, los mismos esfuerzos, pero traducido en desempeño, entonces el desempeño no sea en lo que se espera. Entonces ahí lo que se puede plantear es que esa claridad de cómo lograr ese desempeño es lo que le puede dar potencia, digamos, a los principios, ¿cierto? Es como esa idea y en un momento dado, pues la cuestión es, oiga, ¿cuáles son esos orientadores que le generan foco al desempeño para que los principios y todos esos elementos terminen siendo, digamos, útiles, efectivos? ¿Y tú qué piensas, Javier? Yo voy a buscar un documento mientras Sí. O sea, yo está. creo que, caray, cómo hago para ser lo más conciso posible? Porque creo que el, la intención de la pregunta es extremadamente bondadosa, ¿sí? Pero creo que es extremadamente amplia, porque uno puede partir desde cualquier punto, porque está asociado al desempeño. Entonces, voy a tratar de resumirlo en tres niveles. El primer nivel creo que uno tiene que tener muy claro a nivel estratégico, y digo estratégico, bien definido cuál es la dirección que lleva la empresa, para dónde va. A eso me refiero, que tiene que tener una misión y una visión explícita desde el punto de vista de para qué fue fundada la compañía y en qué sector está. O sea, muy atado a la realidad, no las vainas etéreas que uno a veces termina escuchando, ¿ya? Y que por supuesto todo el mundo quiere declarar que quiere ser la compañía número uno del mundo y crecer. Algo que esté aterrizado con la realidad de la empresa. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de ese tipo de ejercicio, y voy a nombrar compañía acá, fue cuando hicimos, ya habiendo terminado más de 4 años de proyecto de Visión Viable con Grupo Berlín, estábamos sentados para decir, bueno, ¿será que tenemos que revisar visión y misión ahora que estamos en otra etapa de desempeño, como dice Luis Miguel? Entonces decidimos hacer el proceso pues usando la lógica de cómo construimos o cómo guiamos nosotros a los clientes a formular una visión y una misión, que no dista mucho de lo que tenían antes, pero las palabras son claves. Y al final, en este momento, y me disculpo porque pues así de memoria ya no me acuerdo exactamente de los elementos, pero una de las cosas que más me gustó es que cambiaron, cuando uno leía la visión y misión de Grupo Orden, se parecía a la de todas las compañías, ¿ya? O sea, esa era la primera sensación. Pero cuando la terminaron de reformular, quedó una cosa parecida a esto. Nosotros nos aseguramos de que todos nuestros clientes tengan satisfacción
y puedan confiar en la movilidad de su transporte, por llamar algo así, o la movilidad automotriz, ¿no? Porque al final, ¿qué son? Fabricantes de batería y fabricantes de repuesto automotriz. Entonces, su misión estaba clara desde ese punto de vista. Mano, nosotros lo que hacemos aquí es que el cliente que compra nuestros repuestos, compra su batería, cuando meta la llave y pase, esa vaina va a funcionar y ese carro anda hasta donde tiene que llegar. No es otra. Y eso es lo que nos satisface. Y cada vez que necesiten un repuesto, va a estar donde tiene que estar. Y cada vez que necesiten encontrar algo, va a estar ahí, que es lo que uno con los repuestos automotrices, a mí me pasa siempre y me da risa porque precisamente varias veces que he tenido que cambiar la batería del carro, pues uno va a donde venden batería del carro y nunca hay la que preciso. Siempre está el hueco, sino que hay de todas, entonces tengo que irme por la segunda mejor opción, que es como cuando uno vota en política por el menos malo, ¿no? Entonces, nunca es mi elección real, es lo mejor que puedo hacer dadas las circunstancias. Bueno, ese es el primer toque. Teniendo claro para dónde uno va, entonces yo creo que cuando hablamos de teoría de restricciones, está clarísimo que lo que Eli nos entregó y está ahí, yo digo que sigue siendo extremadamente subutilizado, son los árboles de estrategia y táctica. Para Eli había una definición clara. Si usted no está buscando una ventaja competitiva decisiva, está perdiendo el tiempo, porque es la forma de alinear la operación, alinear el marketing y venta, alinear la estrategia y además de eso, tomar control de la restricción que es la atención gerencial. No puede haber otra distracción sino esa. Si la tiene, cultívela y piense en la segunda. Si no la tiene, trabaje para lograrla. Y para él y la ventaja competitiva si era muy fácil. Tenga las mejores operaciones, el desempeño, como decía Luis Miguel, usted tiene que cumplir las cosas básicas que hasta de aquí al horizonte futuro no veo que cambien, como decía Matías. La disponibilidad con productos físicos que se distribuyen a través de una cadena de suministro. ¿Cuándo va a cambiar la disponibilidad? Hoy en día es patente con toda la tecnología y la pandemia que es el gran problema, desde materias primas hasta productos terminados. Cuando usted le entrega a otro fabricante o promesa de entrega de proyecto, etcétera, es la confiabilidad en la entrega, ¿sí? Incluyendo lead times como parte componente de la oferta. Y yo creo que es eso. Después, obviamente, está el tema más o menos pay-per-click y eso, pero para mí sobre ese nivel, el entender bien el motus de por qué esta empresa está aquí, qué está llamada a hacer y qué queremos que haga, el cómo, principios y valores desde el punto de vista de qué nos vamos a abastecer, cuál es nuestro modelo y concepción del mundo, y en ese sentido, pues los principios de teoría de restricciones, como hacía Luis Miguel, pero después de eso, me acuerdo mucho las palabras de la gente de Fleetguard. Decían, el doctor Goldratt no nos aceptó como un proyecto de visión viable. No nos importó. Tomamos el árbol de estrategia y táctica que había desarrollado para bienes de consumo y dijimos, este es el gospel, ¿sí? La palabra divina y la vamos a seguir como que si fuera la escritura sagrada y no nos vamos a desviar. Resultado final, una de las primeras visiones viables en la India después de Godrej fue Fleetguard, que no era un proyecto de Goldratt Consulting. ¿No? Perdón, eso, para mí esos son los tres niveles. Sí, entonces yo solamente para ver si es que, recordando la pregunta de Luis Miguel, usted estaba preguntando por indicadores o por otra cosa. Yo me fui por ahí, o sea, para mí alinear todo eso es desde objetivo, los indicadores van metidos en medio, conectando todo eso, ¿no? Claro, pero uno tiene los indicadores de desempeño de la compañía para ir midiendo el resultado. Pero viene otra pregunta, si es que acaso uno quiere tener unos indicadores, unos indicadores del desempeño de los gerentes. Sí, uno pudiera acudir como a ese elemento fundamental que es necesario pero no suficiente, ¿cierto? Entonces los indicadores pueden ser necesarios pero no suficientes. Siempre. Yo pienso,
O sea, acordándome de cosas que hicimos en el pasado y todo orientado por el árbol de estrategia y táctica. Yo estoy absolutamente de acuerdo con, o sea, no puedo estar en desacuerdo. Finalmente, teoría de restricciones la definió el doctor Gorrat en una sola palabra, que es enfoque, o focus, o foco, no sé, foco. ¿Y foco en qué? Entonces ahora aquí viene mi traducción y es, bueno, es, digamos, basado en todas las enseñanzas de Eli, pues no, esto no es que me la inventé yo. Foco, el foco que tienen que tener los gerentes es en identificar cuáles son fuentes de contradicción en sus compañías, fuentes de contradicciones o que producen conflictos. Y uno sabe inmediatamente que tiene un conflicto cuando tiene algún efecto indeseable, algún hecho que no desaparece y que sigue ahí. Tengo exceso de inventario, por ejemplo. Tengo entregas tarde. La calidad está por debajo, o sea, aumentó la no conformidad de cara a los clientes. Todo eso son hechos indeseables. Y entonces, ¿en qué consiste administrar la empresa? Pues administrar la empresa es una de las actividades dentro de la empresa. Pues la otra actividad es producir el servicio o producir el producto. Otra actividad es entregárselo a los clientes. De pronto hay empresas donde producirlo y entregarlo en el mismo acto. En un restaurante es así. Tal vez hay un poco de separación entre la cocina y el servicio en la mesa, pero como uno lo quiera poner, hay dos flujos de actividades que tienen que estar ocurriendo siempre. La generación del throughput, o sea, del producto que uno va a entregar para recoger después la compensación. Y el otro son las actividades de administración de los recursos para que lo primero ocurra, ¿cierto? Entonces, este segundo conjunto de actividades son las actividades de los gerentes. Y yo lo resumo en una sola frase: toma de decisiones para aumentar la sincronización. ¿Qué es lo que me dice que la sincronización está fallando en algo? Por algún nivel de algún efecto indeseable, algún nivel de insatisfacción con algún indicador, con alguno de los KPIs. Pero esto es una gran pregunta. ¿Solamente por medir el resultado uno puede medir al gerente? ¿Es necesario medir a los gerentes? Son preguntas que son muy válidas, ¿cierto? Yo no sé si medir va a ser una buena frase o una buena, o sea, la acción que hay que tomar, ir a medirlo. Pero lo que sí podríamos hacer es ponerle algún procedimiento genérico para siempre. Si quiere lo sigue y si no quiere no lo sigue, pero yo creo que si lo sigue entonces se va a asegurar de empezar la calidad en el proceso mismo, o sea, en el proceso de la toma de decisión. Yo les conté, o sea, les dije en algún momento, no sé si cuando estábamos hablando del organigrama o de otra cosa, que los árboles de estrategia y táctica nosotros tradicionalmente los escribimos hasta nivel 5. De hecho, Eli en algún momento dijo hasta nivel 4, de en adelante son detalles de implementación. Pero en la práctica el nivel 4 no fue suficiente muchas veces. En algunas actividades sí, en otras no. Llegamos hasta el nivel 5. En mi experiencia no he tenido que escribir niveles 6 y 7 en un árbol de estrategia y táctica. O sea, en el nivel 5 uno puede ya capturar todas las actividades de bien bajo nivel que uno puede escribir en el árbol. Y por eso entonces
nosotros en GORRAT le decimos nivel 6 a lo que no está escrito en el árbol. O sea, si uno tiene un árbol que tiene nivel 6 y 7, no importa. El nivel 6 es lo que no está escrito. Entonces hay que ir a tomar el último nivel y usarlo como materia prima para este proceso que yo llamo de nivel 6. Y se lo voy a mostrar, porque es lo que yo creo que define el trabajo diario de los gerentes, el día a día. Y aquí una pequeña historia. El 18 de marzo del 2011, si voy a revisar mis planes de viaje, probablemente yo ese día estaba en Israel, en Tel Aviv, y me escribí esto, 2 páginas. ¿No? Y esto es 18 de marzo del 2011. Y luego entonces terminé, y esa era la versión 2.1. Y luego terminé con esta otra versión que es la 5. algo. 5.1. 5.1. ¿Dónde lo dice? Allá arriba, ya. Arriba en el título. Es donde que yo lo tienes tengo abierto el tapado documento. con un botón. Yo lo puedo leer. 13 de julio del 2012. O sea, del 18 de marzo del 2011 al 13 de julio del 2012 pasó 1 año y 3 meses. O sea, 1 año y 3 meses pensando en esto, refinándolo, probándolo con algunos clientes. Y terminó en una sola página. Pero que finalmente termina siendo un procedimiento con principios orientadores, usando las palabras de Luis Miguel, para el trabajo diario de los gerentes, donde finalmente es cómo hacemos para que lo que dice el árbol de estrategia y táctica se convierta en acciones concretas en nuestra compañía, con nuestro equipo y con los problemas de hoy, no los que tuvimos que ya resolvimos, los que vamos a tener que todavía no lleguen, son los problemas que tenemos hoy. Y aquí están las actividades de preparación. Y aquí está la descripción de cómo se ejecuta. Entonces hay que hacer una revisión, o sea, una reunión que es periódica, que puede ser semanal o quincenal. Quincenal. Y siempre usando el árbol de estrategia y táctica. Entonces, con el equipo propio, si uno está en mantenimiento, o si está en producción, o si está en cobranza, o si está en marketing, o si está en venta, o si está en donde quiera que esté, tiene que empezar en Entidad 1. la primera parte, ¿sí? Entidad 1, en la entidad 1, recordándole cuál es el propósito global de la compañía al equipo de 1. Y ahí entonces se viene por el nivel 2 correspondiente, cuando uno está empezando a construir la primera ventaja es la 2.1, pero cuando ya eso está funcionando y estamos construyendo la segunda, es la 2.2 y la 2.3 y así. Y después entonces se va uno a la entidad de nivel 3 que le toca a 1. Entonces, si yo estoy en operaciones, sería la 3.1.1. Si estoy en marketing y ventas, sería la 1.2. 1.2. Sí. No, podría ser la 3.2.1, no sé. Ya ni me acuerdo Sí. cómo era la numeración Sí. de esta cosa. Pero no tengo que leerme el árbol completo. O sea, si no se trata que sea una sesión de tortura. Esto es una reunión donde esto uno llega en 60 segundos aquí abajo. Sí, o sea, no es una reunión de consenso y No, alineación sobre la estrategia propuesta, eso ya pasó. no, Esta eso es pasó. la ejecución de la estrategia Sí. ya acordada por todo el mundo. Y entonces volvemos o sea, nos leemos la de nivel 5 donde estemos ejecutando. Se vuelven a preguntar todos los efectos negativos y las ramas negativas. Eso se renueva, eso, pues no, eso siempre, pues, porque nuevo conocimiento puede estar revelando nueva información
relevante para hacer algún cambio en las acciones. Hacemos el árbol de prerequisitos en caso de que haya que hacer algún proyectito, alcanzar algo. Y después vamos reportando cuál es la tendencia que llevan nuestros KPIs. Si hay alguna desalineación entre autoridad y responsabilidad, usamos la nube correspondiente a eso. Y el gerente entonces toma la decisión de si va a rebajar un poco la responsabilidad de alguien y él va a tener que asumir esa responsabilidad, lo cual significa también estar más encima del tema, o le va a pasar más autoridad para que la otra persona pueda tomar todas las decisiones que correspondan con la responsabilidad que le están asignando. Si ustedes miran esto que está aquí, es usar el árbol de estrategia y táctica en el día a día. Entonces, si yo quisiera poner algún KPI para ver el desempeño de los gerentes, es cuántas veces en el mes o cuántas veces en el año han hecho esto. Claro. Y que también la gente, uno le dice el árbol de estrategia y táctica a nuestra compañía. Lo conoce y no solo lo conoce, recítemelo. Claro, lo recitan como el catecismo. Casi. Y fíjate que una de las cosas, y simplemente haciendo gala aquí de que uno tiene que aplicarse las medicinas que propone, ¿no? O sea, si uno está proponiendo la vacuna del COVID, pues más le vale que esté dispuesto a vacunarse. Entonces, en ese sentido, Pancho Zurita, que tiene un emprendimiento, una compañía, no sé si ya califica como startup o ya una compañía, Pancho. Venimos hablando hace mucho tiempo, pero entonces una de las cosas que tiene como tarea ahora es elaborar los flujogramas de los procesos claves que tiene que tener en operaciones para que le quede claro qué tienen que hacer y qué no hacer. Y es como un árbol de transición. ¿Ya? ¿Por qué hacer eso? Porque lo que queremos hacer es que Pancho pueda delegar sin tener que estar metido en la operación. ¿Ya? Perdón, me están echando una llamada, atiendo y termino la idea, pero a Pancho les puede contar más. ¿Ya tiene un árbol de estrategia y táctica escrito? Todavía no, estamos lejos todavía de eso. Lo que hemos Ni hecho en siquiera el esqueleto. Ni siquiera el esqueleto. O el esqueleto sí. Y paramos ahí un poco por un tema de un proyecto puntual que nos agarró encima y que ya teníamos que salir con el proyecto. Entonces toda la operación se metió a solventar este proyecto y parte de las cosas que estamos trabajando con Javier justamente es, ok, vamos a armar el organigrama, vamos a armar el árbol de estrategia y táctica, pero necesitamos el árbol de transición. Entonces, obviamente, al ser una compañía pequeña, que está con un proyecto que sobrepasa toda nuestra capacidad, nos toca ampliar capacidad de manera urgente, hace que toda la organización se concentre en este proyecto. Bueno, a mí me pasa, yo también tengo un emprendimiento. Aquí hay presentes algunos que lo conocen bien y que incluso, creo que fue Luis Miguel y que me dijo el otro día, no sé si fue usted o el Alzheimer, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero que si acaso teníamos nuestro árbol de estrategia y táctica para ir trabajando y porque no lo seguíamos, ¿cierto? Creo que me lo recuerdo. Sí, correcto. Pero lo estamos haciendo. Ahora, reconozco que no lo leo hace varios meses. Pues yo sí lo escribí. Buenos días. Por lo menos lo escribí. Buenos días. Rodrigo, ¿cómo anda? Bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, o sea que esto contesta más o menos esa pregunta que me estaba haciendo, ¿no? Sí, correcto, correcto. La situación de las inquietudes del desempeño es que uno, por ejemplo, si actúa como auditor,
uno llega y lo consultan porque el desempeño no se logra. Entonces uno, Pues un Zoom, digamos, pero no haciendo... puedo quitarle el sonido. Ah, Espere, yo lo voy Así a queda poner en aquí. mute. Hay que estar que se va. Listo. Ya lo hice yo. No hay problema. bien. Entonces, las situaciones uno llega y están haciendo aplicación de estrategia y táctica, están aplicando todo parte, digamos, de los principios, están aplicando, ¿cierto? Están aplicando, pero el desempeño no se está dando. Es como, volviendo como a la metáfora de los dos equipos de fútbol. O sea, hay buen entrenador, hay buenos jugadores, hay buen material, aplican los procesos, ¿cierto? Entonces, de pronto, bueno, ¿qué es lo que ocurre? El desempeño no se da, o sea, no se da, digamos, ese logro. Entonces, la situación es, y uno entraría como a ese concepto fundamental que hemos aprendido muy fuertemente aquí en la temática de teoría de restricciones, que es necesario, pero no suficiente. Entonces, como ustedes han estado participando en iniciativas significativas en el mundo y han encontrado quizás esas retadoras situaciones que se aplican los elementos y el desempeño no se está logrando como era la expectativa inicial. Entonces, por eso, en un momento dado, la situación es como mirarlo desde una perspectiva de afirmar orientadores estratégicos a partir de los principios, ¿cierto? Porque los principios pues los tenemos nosotros claros y bien formulados. Y lo que se busca en últimas es tener buenos desempeños. Pero a mí me parece que ha estado muy enfocada y bien desarrollada el tratamiento, digamos, a la inquietud. Sí, la contribución que quiero hacer ahí complementando, ahora que te escucho, creo que una de las inquietudes que tienes, tal vez verbalizada de una manera distinta como yo lo hubiera hecho, pero para ver si entendí bien, al final uno dice, listo, la gente entendió TOC, quiere TOC, lo aprendió, lo asimiló, lo está aplicando, pero el resultado, la promesa de mejorar el desempeño cuando eso es, al final está generando más throughput o no, está generando más utilidades, más EBITDA o no, está la empresa mejor de lo que estaba antes o no. Si la respuesta es que no, ¿qué hago? ¿Dónde está qué me falta? ¿Cierto? Así ¿Entendí es, bien, Luisme? Ok. Entonces, así es. listo. Entonces, por ejemplo, ayer, el día lunes estaba hablando con alguien y estábamos conversando acerca del caso de la implementación de Grupo Berlín y yo les mandé unos datos, ¿ya? Como un resumen que teníamos ahí de resultados. Entonces me decía, bueno, pero si esto es tan bueno, ¿cómo así que la empresa no tiene más utilidad? Porque entonces mi respuesta fue un poco evasiva porque no me acordaba mucho qué había pasado. Y fui y miré los datos otra vez y le dije, ahora ya entendí. Lo que sucede es que los datos que están reportados ahí son exclusivamente del siguiente contexto. Primero son los primeros meses de funcionamiento del proyecto, o sea, no es el proyecto completo de los 6 años, sino eran los primeros 6 meses del proyecto. Entonces, número uno. Número dos, en ese contexto que estábamos implementando, habíamos hecho el compromiso de hacer 2 proyectos en uno, ¿ya? Es decir, íbamos a arreglar toda la parte automotriz, que era el cuerpo duro y la médula espinal del grupo, pero también íbamos a trabajar en una compañía que era el Patito Feo, que era la compañía que producía empaque de plástico para la industria del banano, con la adición o aditivos que son insecticidas. Entonces tenía una serie de restricciones ese tipo de manejo de material y tenían una asociación estratégica con una de las compañías que en este momento no me acuerdo, Dole, la que mueve mucha producción agrícola de frutas, vegetales, etcétera, en todas partes del mundo. Entonces,
una de las cosas que pasaba que esta compañía pues estaba perdiendo plata de hace mucho y perdía mucha plata. Entonces, a través de un sistema y mecanismo de respirador artificial mecánico, la compañía automotriz le inyectaba dinero, le hacía préstamos a la compañía de empaque plástico para mantenerla viva, porque perdía plata. Esa era una de las explicaciones más importantes de por qué la empresa no mostraba un impacto en la utilidad. Y lo otro es que eran los primeros 6 meses. Pero no hay duda que después de 6 años, efectivamente la compañía tenía un desempeño notorio. ¿Por qué? Porque la compañía de plástico nunca fue una estrella, digamos, no es que le resolvimos el problema desde el punto de vista de utilidad, pero ya no era un peso porque nunca bajó de punto de equilibrio, estuvo de punto de equilibrio a un poco de utilidad todos los años. ¿Ya? Y eso qué quiso decir, que todo lo que la empresa automotriz estaba inyectando de dinero para sostener la otra compañía, pues simplemente ahora sí se reflejó como utilidad. Y en ese periodo de 6 años, más o menos, en un país donde ellos eran los líderes del mercado, las ventas crecieron un 35%, ¿no? Más o menos, en general. Es decir, con lo que tenían lograron aumentar casi al doble el negocio. Y además de eso también sin invertir en capacidad en planta, le sacamos como 50% más de capacidad a la planta sin inversión. O sea, es decir, ordenando el flujo, metiendo un buen programa de mantenimiento, etc. Y al final del proyecto, pues ellos agarraron y dijeron, listo, con todo esto que se ha hecho, ahora vamos a construir un centro de distribución nuevo, vamos a meter una planta nueva, vamos a meter, o sea, lo que hicieron fue renovar toda la operación con maquinaria moderna, etcétera, ampliaron la planta, reorganizaron todo y hasta el día de hoy siguen siendo lo que son y no tienen aspiraciones de crecer mucho más allá porque simplemente están claros dónde está el negocio del país y, o sea, no tienen aspiraciones de ser la compañía número 1 de batería en el mundo, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, esa es la conexión. Y para mí es cuando el resultado no se está dando, entonces Eli decía, y aquí termino mi comentario que se alargó más de la cuenta, creo. ¿No? Eli decía, es muy fácil, todo lo que nosotros hemos hecho es desarrollar la lógica de causa-efecto a través de estrategia y táctica, qué acciones necesitamos hacer, las pocas, para hacer una transformación de la empresa y lograr los resultados. Si usted no está logrando el resultado por ejemplo, cuando decimos uno implementa la lógica de operaciones, de BR, en cuestión de semanas, dependiendo del lead time de producción, ¿sí? En cuestión de semanas ya usted tiene que ver las mejoras. Entregas a tiempo, reducción del WIP, Entonces, si eso no lo está viendo, inmediatamente empieza a preguntar qué está pasando, que no, esto no mejora. Como tenemos la causa-efecto, es ir y mirar cuál es el supuesto errado que tenemos o porque nos faltó uno o porque el que hicimos está mal. Y nos pasó en varios proyectos en el mundo donde la gente iba, implementábamos y el resultado no se daba. En la entrega a tiempo, pues con Matías lo hemos dicho hasta el cansancio y esa es una herida que tenemos ahí de guerra. 8 meses para hacer un cambio, y voy a decir pendejo porque es un cambio pendejo, pero es profundísimo en la psique de las personas, en el paradigma que representa, que era hasta que no dejaron de validar que había un incentivo en piezas por hora, por persona, ¿sí? Hasta que no lo removieron y dijeron no más, no pudimos lograr la mejora en entrega a tiempo por encima del 85%. Es lo que removieron ese obstáculo, ¡pum!, se fue para arriba. ¿Cuál era el supuesto erróneo? Que mientras uno no tiene alineados los indicadores simples o los incentivos perversos, no los elimina, pues si uno sigue los principios de flujo de Eli, mejorar el flujo, función clave de todas las operaciones, ese es el objetivo primario. Segundo, mecanismo para no sobreproducir, controlar el WIP. Y el tercero, Eli lo dijo más de una vez, abolir las eficiencias locales. Abolir significa sáquelas del medio. Ustedes a una pensando, no importa tanto,
se le jodió el pastel. No le va a levantar, no va a ser como... Entonces, no es igual que los 5 pasos de enfoque, el tercer paso dice subordinar. Es una orden. Esto es una orden militar, no es una recomendación o es una opinión a ver si a usted le gusta. No. El que haga más de lo que hace la restricción, le cae. No, bueno, pero además eso Ya. más bien venía de, o sea, ¿cómo te puede llegar más trabajo si no te lo han liberado? Entonces el problema era que liberaban más para que mantuviera, entonces Para había mucha mantenerlo presión desde el ocupado. piso de Exacto. planta Ujú. para que se liberaran materiales, Exacto. para que hubiera trabajo, para poder elevar mi desempeño en partes por hora, porque es que habían bonos atados a eso, en fin. Correcto, correcto. Pero esto era un caso donde sabíamos perfectamente bien por qué las cosas no estaban dando el resultado. Pero fíjese que ahora, conversando de todo esto, ¿por qué si estamos haciendo todo lo que acordamos hacer? Y la lógica de causa y efecto nos dice que tenemos que tener tal desempeño y no lo tenemos. Y aquí las desviaciones pueden ser en el sentido de no hemos alcanzado ni siquiera el mínimo de desempeño, o otra desviación es esperábamos, no sé, 30% más de venta y tenemos 70% más de venta. O sea, nos pasamos de largo en nuestra Exacto. estimación. Esas son 2 desviaciones. La segunda es una mina de oro, porque hicimos algo que nadie le había puesto mucha atención, pero que si uno entiende qué fue lo que hicimos y lo reforzamos y ahora enfocamos nuestra atención en eso, a lo mejor ese 70 se convierte en 140. Y para eso entonces tenemos una cosa que se llama el misterio, o sea, el análisis del misterio. Y tengo una presentación de 2013 aquí. Estoy sacando ¿cómo se llama? El museo hoy. Sí. Este es una presentación que preparó Yuji Kishida, que es nuestro director en Japón. Está la firma Yuji con ¿cómo es que le dice a este bug? Es que era muy gracioso. Sí, no me acuerdo. Ahora me tengo que acordar. Sí, no importa. Es un bug. Sí, es un bug que anda molestando en los proyectos, sobre todo, pues él se especializó en proyectos, pero esto es para el misterio, o sea, el análisis de un misterio, o sea, cómo uno estudia experimentos. Entonces aquí una cita de Eli: un tonto nunca aprende de su falla, de sus fracasos, y un hombre inteligente aprende de sus errores, pero un hombre sabio aprende de los errores del Los inteligente, demás. ¿no? Entonces aquí la pregunta es, si te digo, aprende de tus errores, ¿realmente lo vas a lograr? Entonces, tengamos un procedimiento para hacer esto. Entonces aquí tenemos un problema, una no conformidad con algo. Aparece, o sea que hay que listar los efectos indeseables que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, un efecto indeseable es nuestro desempeño todavía está por debajo de lo que habíamos estimado, por ejemplo. Y entonces primero nos dibujamos cuál era la acción que iba a llevar al potencial efecto deseable, o sea, a la situación nueva deseada. Y vamos viendo cuál es el efecto indeseable, y entonces tenemos que encontrar cuáles son los supuestos, qué es lo que nos está faltando aquí, qué es lo que pasó en la realidad. Y entonces vamos haciendo algunas suposiciones, vamos viendo qué es lo que puede haber pasado. Esto, el análisis cuando las cosas fueron peor de lo que esperábamos. Cuando fueron mejor de lo que esperábamos, también se hace igualito. Exacto.
Y entonces, después de que hemos validado esta relación de causa y efecto, ponemos una inyección, decimos, bueno, probemos con esta nueva acción. Una inyección es inyectar alguna modificación a esta acción para lograr el efecto deseable. Eliminamos este supuesto, se elimina el efecto indeseable y conseguimos lo que queríamos. Ya este procedimiento, ¿no? Sí, sí. Una Si puedo, cosa que es un, súper perdón, es un sí, dale, Pancho. subconjunto del nivel 6, perdón. Sí, que, no quiere decir que a mí este proceso, como está escrito, me gusta mucho. En Plastipac, la compañía de Colombia, decidimos implementarlo a nivel del Gemba. Es decir, cada vez que había un problema, se hace una reunión diaria donde está todo el mundo, está la parte de operación, la parte comercial, la parte de despacho, y se revisa el shipping buffer donde está pues la lista de todos los compromisos que tiene la compañía. Y cada vez que hay un problema, un cliente se queja, devuelve algo o entregamos tarde y hay un problema, le pedimos a la gente comercial que traiga ese problema al shipping buffer para que lo anotemos y después se hace una sesión que se llama de tarjeta amarilla. Eso es una técnica muy japonesa. Las tarjetas amarillas son todos los, entre comillas, oportunidades de Kaizen que van apareciendo cuando el cliente está descontento. Sí. No es futbolística. No. Pero es una tarjeta amarilla para la operación, ¿ya? Entonces, hicimos varios ejercicios. Sí, para el gerente. Hicimos varios ejercicios de esto y fue fantástico. Yo lo que hice fue simplemente poner la estructura del análisis de misterio e ir haciendo las preguntas para que la gente fuera llenando las cajas, ¿ya? Es decir, ¿cuál era el efecto deseado? ¿Qué fue la acción que tomamos? ¿O cuál era la acción que se supone deberíamos haber tomado? ¿Y cuál es el problema? El efecto indeseable que apareció. Y cuando empezamos a responder todas las preguntas, era muy común, por ejemplo, que hemos visto que el cliente se quejó porque le llegó algo que no correspondía o le llegó tarde o qué sé yo. O de repente le llegó con un error. Y empezábamos a hurgar con las preguntas y entonces, fíjense, el que traía el problema era el comercial adentro de la reunión. Y empezábamos a extraer y cuando llegábamos al fondo, es como decir, ¿por qué? Resulta que el pedido había entrado, ¿no?, a través del comercial y lo había metido así a la fuerza con una fecha que no correspondía, con un listado de todas las características y ficha técnica incompletas. ¿Por qué? Porque se quería ganar el negocio y para que nadie le dijera nada en operaciones, que eso no se iba a demorar una semana como quería, sino que se iba a demorar 3 porque había carga y había un planeador de fecha para eso. Entonces había hablado directamente con el gerente general para que le ayudara a colar el pedido. Y entonces o sea, ahí tenía un cómplice en la alta esfera. Exactamente, el gerente general, nada más y nada menos. Entonces al final decía, listo, ¿cuál es el modo de operación actual? Mientras el gerente general siga dándole, entre comillas, privilegios a algunos vendedores de vez en cuando para acelerar algo que no está completo y se salte sus propios procedimientos, pero por la palabra, cagamos, ¿ya? Entonces, la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? Ahí terminaba mi exposición. Bueno, man, increíble cómo después la gente dice, no, tenemos que respetar los principios, tenemos que respetar el proceso, Y entonces después decíamos, listo, ¿qué es lo que va a hacer la persona responsable para que esto no vuelva a pasar? Bueno, ahora tiene que escribir qué va a ser diferente la próxima vez. Y el gerente general escribiendo una nota diciendo que se acababan los privilegios y los permisos y la emergencia que tenían todos los pedidos que llegar a través de la persona coordinadora del full kit antes de emitir un pedido adentro de la planta. Y se habrá acabado también el incentivo para que los vendedores intentaran hacer eso, porque es bastante trabajo ir a conseguir eso allá adentro, en vez de decirle al cliente, lo siento mucho, no es una semana, son 3. Correcto. Y ahí lo que se dieron cuenta era que al final de esas cosas lo que hacían era meter la pata, errores y terminaban perdiendo el pedido, pero después lo que se dieron cuenta es
que manteniendo el orden, con el control de carga y todo eso, ahora las muestras, por ejemplo, que a veces pedían muestras y no sabían cuándo iban a salir, ahora las muestras salían en 6 días. Todas. Entonces, usted trae una muestra, el compromiso de operaciones, en 6 días salen las muestras. Entonces, como Bueno, empezaron a... o antes. Una pregunta que tiene que ver Yes, con sir. El diagrama que mostraste. Que por experiencia, ¿no le faltaría ahí una realimentación? Porque normalmente uno tiene inyecciones o acciones correctivas que creen que van a ser permanentes, pero si uno no hace el seguimiento, a ver cuál es el resultado, para poder, digamos, pulirla o ajustarle de alguna forma. Sí, Claro. sí. Pero ahí No, no, en sí, el de todas diagrama no se maneras. ve la realimentación, por eso. Que Sí, normalmente lo que se hace es tratar de pulir la inyección para sí. que, digamos, el resultado sea el esperado. A veces que la acción es correctiva y uno hace el seguimiento y no se cumple. No, bueno, pues se trata de que el gerente tenga una reunión al menos quincenal con su equipo, ¿cierto? Sí. Y una de las cosas que revisan es precisamente los KPI y qué es lo que pasó con la última acción que se había metido y todo eso. Entonces, es bien estructurada esa reunión, no una reunión de brainstorming. Sí. Uno contesta las preguntas inmediatamente, da con la inyección y entonces tiene que haber un plan de acción para implementar la inyección y lo que dices tú, Daniel, tiene que haber el feedback, resolvimos el problema o no. ¿Ya? Fíjate que esta lógica se usa así, pero también está, esa misma lógica la podemos usar, por ejemplo, en el caso del proceso de PUGI. Es decir, con todos los atrasos se van colectando las razones, lo que llamamos razones para elaborar el Pareto, y después una vez al mes, una vez cada 2 meses, dependiendo de los LITAM y otras consideraciones, es escoger la causa que más estadística o más frecuencia ha tenido para hacer el mismo análisis. Ahora veamos por qué esto está generando la mayor cantidad de atraso. Y entonces lo mismo, hacemos la corrección y es como cuando uno hace el cambio de buffer, espere un ciclo para ver si efectivamente se estabiliza. En este caso, espere un ciclo para ver si la inyección produjo el resultado. Si no, vuelva a darle otra vuelta a la moneda. Solo voy a matizar una Please. palabra, no es que haya provocado atraso, sino que ha provocado demora Eso. que uno, o sea, que Interrupción él al le decía flujo. no triviales o Eso. especiales, si tú quieres, Sí, que son, que fueron causa de que las órdenes se pusieran rojas. sí. Pero una orden entregada en rojo es una orden entregada a tiempo, por si acaso. A tiempo, sí, correcto. Entonces no se atrasó. O sea, son demoras. Hace poco estuve escribiendo acerca de eso y para alguien y le decía que en realidad eso era ya ahora me acordé para qué era. Es un curso que estoy preparando para publicar en Udemy. Y yo es que a lo largo de los años reflexionando acerca de esto del PUI, he llegado a la conclusión de que primero tiene rendimientos decrecientes. Tú no puedes seguir reduciendo el amortiguador continuamente porque, o sea, Correcto. para empezar tenemos el tiempo de toque. En segundo lugar, ¿cuál es el beneficio adicional que tiene? Porque cada vez que tú acortas el amortiguador, pagas un precio en setups. Eso no te quepa la menor duda. Eso es Correcto. matemático. Bueno. Así es. Entonces, ¿hasta dónde uno acorta y si es que esta actividad, el famoso PUI, es permanente o no? Y yo creo que ese es permanente para seguir manteniendo la tensión. La entropía en el universo crece. Man. Exacto. Ahí no hay otra dirección. Siempre crece. Va. Entonces, si uno no mantiene la atención dentro de la empresa, las cosas se deterioran. Por lo tanto, es conveniente mantener siempre recoger las causas que provocan las demoras no triviales. Aún así, uno no vaya a recortar el amortiguador, pero solamente por preguntarlo ya le está poniendo atención a las cosas, para que no se deterioren procedimientos que están funcionando muy bien, pero por falta de atención, la gente se desenfoca un poco y eso ya empieza, no, si ya no hace falta hacer tal revisión.
Sí, para que le haga cambiar el aceite. Porque ya son cosas Una que pasan. pregunta. Estoy de acuerdo en lo que decís, pero me parece como que es una visión reactiva, ¿no es cierto? Tengo que tratar de mejorar en ese punto. Ahora, si como hablábamos la otra vez de hacer una diferencia comparativa permanente o una mejora comparativa, tenemos que ser proactivos, como por ejemplo, si no vamos a tener o le vamos a ofrecer al cliente que en 24 horas le va a reponer la mercadería, es como que ahí tenemos que enseñarle a los vendedores a vender un servicio y no vender un producto. Y ahí es como que estamos otra vez en otra mejora continua. Entonces ya ahí es como que amplias el horizonte. No solo estás buscando de mejorar, digamos, los buffers, sino que también de generar una nueva oferta. El tema es suficientemente amplio e interesante como para una sesión completa y se nos acabó el tiempo hoy. Claro. Entonces ya tenemos tema junto con el de Gustavo para Sí, nuestra próxima sesión de la próxima semana. que está bien interesante el gráfico que nos mandó. Entonces, les sugiero que lo bajen, lo vean dónde está teoría de restricciones y todo lo que hay alrededor, que es interesante. Es una estructura que me imagino se armó Deloitte para hablar de todo lo que son el panorama de las metodologías ágiles. Y a mí lo que me hizo recordar fue los mapas metabólicos de la célula y el cuerpo. Lo que pasa que en ese caso particular el mapa metabólico tiene sentido porque tiene principio y tiene fin y tiene un objetivo de producir cosas y hacer cosas. Esto me parece que es un refrito, o sea, no me dio buena impresión, me parece que es una complejidad innecesaria. Y cuando uno ve ese grado de complejidad y sofisticación, aquí viene mi propuesta acerca de la transformación digital, que estamos metidos en este mundo de la industria 4.0 y la transformación digital, porque las compañías de software necesitan empujarle a uno cualquier cosa para vender. No porque realmente sea tecnología que necesitamos. Hay muchas cosas maravillosas, pero yo creo que el 80% voy a suponer que el Pareto es correcto y es puro ruido. Sin embargo, yo voy a seguir pensando en la gente buena y que no es porque te quieran empujar una tecnología para hacerse ellos ricos a pesar de hacerte daño, sino que de verdad de buena fe creen que te están dando un beneficio. Sí, es el paradigma que está errado o el incentivo que está mal puesto. Exacto, y no lo digo con la intención de joderte, sino haciendo lo mejor posible. Las buenas intenciones siguen produciendo el problema, como decía Eli, ¿no? El infierno está pavimentado, o sea, el camino de buenas al intenciones, infierno. el camino al infierno, exactamente. Está pavimentado de buenas intenciones. Mi papá decía eso todo el día. Bien. Bueno. Sabio. Muchas gracias por la participación de hoy. O sea, nos llevaron por profundidades y próxima semana promete un poquito más todavía. Así que interesante. Muchas gracias. Menos mal, me salvó la campana, me voy a preparar para el próximo jueves. Hasta entonces. Adiós. Gracias, Abrazos, que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Hasta muchachos. luego.